Fernán, Gabriel Anhelo, Marcela Giorgi, lo saludamos aquí en Radio Mitre. Que tenga usted buen mediodía. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Gabriel y Marcela, un gusto hablar con ustedes. Muchísimas Igualmente. gracias. ¿Cómo está usted? ¿Cómo anda? Acá estamos trabajando, organizando, ayudando a coordinar y sobre todo trabajando mucho en intensificar los testeos y la comunicación social, ¿no? Fernán, para mí, insisto, no soy un especialista ni mucho menos, soy alguien que le gusta estar encima de la situación. Ayer había una placa que parecía grave, que si bien tiene un grado de gravedad que tiene que ver la cantidad de los casos, a mí me dejó tranquilo la cantidad de testeos que se hicieron en el país, que creo que debe ser récord, usted me va a ayudar, 120.000 testeos y una baja, me parece, en la positividad de los últimos días a un 20 y tanto %. Le quiero preguntar si realmente esta lectura que estoy haciendo es así, y me parece que este crecimiento de testeos nos puede empezar a mostrar una posibilidad de testear mucho más en nuestro país, Fernán. Sí, por supuesto. Vos fíjate que aquí siempre decimos, esta pandemia tiene un conjunto de instrumentos que cooperando o integrándose entre sí son muy poderosos. El primero de todos, por supuesto, son las medidas de los gobiernos en fortalecer el sistema de salud, en intensificar y poner dispositivos de testeo de mucha accesibilidad. Los testeos ayudan muchísimo, sobre todo cuando se acompañan de un buen rastreo, es decir, de buscar los candidatos, las personas que potencialmente estuvieron con el caso positivo, ¿no es cierto? Y se pueden testear apropiadamente bien. Y luego un buen aislamiento, porque testear sin aislar tampoco resuelve la cuestión. Claro. Entonces, la combinación de las políticas públicas que intensifiquen rastreo, testeo y aislamiento es un componente importantísimo. El segundo es una ciudadanía informada de lo que está pasando día a día y con conocimiento y capacidad de poner voluntad en el cuidado individual y colectivo. Es decir, no solamente el saber cómo está la situación, saber cómo cuidarse, pero además tener la voluntad de hacerlo efectivamente, ¿no? El tercero, por supuesto, es la campaña de vacunación, avanzar rápidamente para proteger cada vez más a la gente. Y la cuarta, por supuesto, es el momento crítico donde la velocidad de la aceleración sea muy rápida, medidas de restricción pública que ayuden a contener la curva y que los otros tres fenómenos que acabo de decir tengan más tiempo de implementarse. Ese es el conjunto de instrumentos y hay que usarlo cada uno en el lugar apropiado, pero sobre todo no hay que resignar ninguno de ellos, ¿no? Fernán, le quiero hacer una pregunta, lo voy a sacar de la medida de las escuelas, que es la más polémica, y después puntualmente le voy a preguntar su óptica sanitaria. Le quiero preguntar sobre todo lo demás, sobre todo lo otro que está relacionado a las restricciones. ¿Usted está de acuerdo con las decisiones que tomó el presidente de la República? Saco lo de la escuela. Estoy hablando de restricciones de movilidad, o sea, después nos metemos en el colegio, en el tema sanitario. ¿Usted está de acuerdo en las medidas que ha tomado el presidente sacándolo del colegio? Bueno, yo lo he dicho ya todos estos días, ¿no? Nosotros tenemos una situación epidemiológica compleja, de una aceleración muy importante de casos que encuentra el sistema de salud todavía muy ocupado en atender otras patologías y no le ha dado tiempo a dar de alta a esas pacientes que tenían internados en las terapias, con lo cual hemos tenido los últimos 6 a 7 días un estrés muy importante del sistema y tenemos que darle tiempo al sistema que vuelva a poder refocalizar con toda su potencia para el cuidado del COVID. Esa es la realidad que teníamos la semana pasada. Nos juntamos el día miércoles, el jueves, el viernes entre los tres ministerios, provincia, ciudad y nación, y tomamos la decisión de restringir en parte la interacción social, y no es la movilidad. Ahí hay cierta confusión entre movilidad e interacción, ¿no? Pero en todo caso, en restringir la interacción social en los lugares donde habíamos documentado que estaban ocurriendo los contagios, que básicamente eran en los encuentros sociales, familiares y laborales, en lugares cerrados, y por eso el primer DNU de aquel viernes de la semana anterior. Y lo segundo que habíamos identificado es que en la nocturnidad se perdían más frecuentemente los protocolos, sobre todo en los encuentros grupales, en los bares, en los lugares donde además el alcohol era parte del encuentro. Claro. Entonces, las medidas del viernes pasado, que nosotros las acompañamos, estaban orientadas a quebrar los mecanismos principales del contagio en un momento donde el contagio acelerado tensaba el sistema de salud. Ahora, en la práctica, esas medidas requieren 7 a 10 días para observar el impacto que tenían. Por eso nosotros decimos, no estamos en desacuerdo de analizar siempre medidas, pero todavía no era el momento, todavía faltaban 3 o 4 días hasta mañana o pasado para poder evaluar realmente el impacto y además poder luego calibrar, si hiciera falta tomar alguna otra medida, calibrar la intensidad de la medida en base a lo que habían sido el efecto de las anteriores. Claro. Esa es un poco nuestra mirada, y por eso creemos que el conjunto de medidas que se tomaron, a nuestro juicio, deberían haber sido tomadas entre el día lunes o martes, calibrando la intensidad, si es que eran necesarias, a lo que había ocurrido y que está ocurriendo y que vamos a ver
en los próximos días como casos cotidianos, ¿no? Claro, porque no se pudo evaluar la primera medida, ¿no? Ese es el punto. Claro. El problema es que cuando vos tomás decisiones que no se basan en los datos y no podés calibrar en base a lo que vos decidís qué impacto tiene, es muy difícil decidir las próximas medidas, la intensidad que tienen que tener. Porque en definitiva usted no sabe, más allá de los números que maneja y su experiencia médica, no sabe si realmente dieron resultados, no dieron resultados, si hay que ajustarlas, si hay que mantenerlas o hay que agrandarlas. Exactamente, porque no sabemos si las que se acaban de tomar van a ser suficientes o eran necesarias. Claro. Entonces, Y voy tapando... Por eso uso la palabra calibrar. Claro. La pregunta es, ¿hacía falta tomar medidas? Primera pregunta. Segunda pregunta, si hacía falta, ¿cuál era la intensidad en base a las medidas anteriores, el impacto que habían tenido? Es que una medida va tapando una medida y no conozco nunca el resultado. Ese es el fenómeno que hay que evitar, porque esta pandemia requiere que haya mucha claridad de información, sobre todo porque 70% del resultado depende de lo que cada ciudadano decida. Porque vos podés poner medidas de restricción, pero luego los ciudadanos deciden cómo la van a implementar en su casa, en su forma de vivir cotidiana. Entonces, si los ciudadanos no tienen claridad de lo que vos estás observando y por qué le proponés lo que proponés, es más difícil conducir a la mayoría de la ciudadanía en una medida donde todos la tomemos y la cumplamos, ¿no? Fernán, lo he escuchado en la semana respecto a este tema. Usted hablaba de hoy, es verdad que son un día más o un día menos. ¿Cuándo usted cree que vamos a empezar a ver los primeros resultados de aquella medida? ¿Por qué digo esto? Porque si es a partir de hoy, deberíamos comparar, imagino, los casos del sábado pasado y hoy deberían hacer menos, o mañana o el lunes. ¿Esa sería un poco la teoría para tratar de entender los resultados de las primeras medidas que se tomaron? Bueno, sí, te hago dos aclaraciones ahí que son, para mí, a mi juicio, tremendamente importantes. Primero, los casos reportados por día deben ser ordenados por el día que se tomó el hisopado o empezaron los síntomas. ¿Qué te quiero decir con eso? Nosotros ayer reportamos una cantidad de casos en la ciudad de Buenos Aires, de los cuales esos casos representaban los últimos 5 días. No eran del viernes los casos, eran del lunes, del martes, del miércoles, que algunos van llegando tarde en la cargada de datos. Entonces, lo primero, para entender la curva epidemiológica hay que ordenarla por el día que se tomó el hisopado, que es lo que hacemos en la ciudad y es lo que yo reporto en todas mis conferencias. Cuando uno organiza de esa forma, entonces puede saber bien la evolución de esta pandemia. Por lo tanto, lo digo porque tu pregunta es, los casos de hoy hay que primero ver los que son de hoy. Ajá. Y no los que son del miércoles y del jueves, sino ordenarlos en el miércoles y en el jueves y ver la película de manera ordenada. Eso es un primer comentario. Sí. Y el segundo comentario es, los datos de la Argentina en su conjunto no son útiles para entender lo que pasa. Así como los datos de Estados Unidos en conjunto no son útiles para entender lo que pasa en Estados Unidos. Y es algo que mucha gente tiende a hacer. ¿Y por qué te lo digo así? Porque en realidad esta epidemia es local. La curva epidemiológica de la ciudad, e incluso podrías incluirlo en el AMBA, que sí es una integralidad, es incomparable con la curva epidemiológica de Córdoba, o de Mendoza, Santa Fe, o de Mendoza. Claro. Y ya lo vimos el año pasado. El año pasado nosotros mostramos una curva con un pico epidémico en la última semana de agosto, y el pico epidémico de la Argentina fue en octubre. Entonces vos no podés comprender lo que pasa en la ciudad mirando los datos de la Argentina. Cuando nosotros estamos viendo los datos de la ciudad todo el tiempo y las medidas que proponemos en la ciudad tienen que estar orientadas a los datos que la ciudad tiene, siempre ordenados por el día que se tomó el hisopado. Ahora, Quirós, la verdad que me abre una ventana porque hay algo que me perdí, que no lo entiendo. En realidad sí lo entiendo, pero quiero preguntárselo. ¿Cuál es la realidad entonces de los casos que estamos teniendo en el día de hoy? Porque, a ver, entiendo esto, ministro, y corríjame por favor si estoy equivocado, a la gente le muestran una placa a las 5, a las 6 de la tarde y con esa cantidad de casos le muestran la gravedad, la evolución o el retroceso del COVID, ¿no? Parece que el sistema informativo parece ser eso. Crecieron los casos, bajaron los casos, a veces ni siquiera se habla de testeo, por supuesto no lo digo por usted, lo digo de nosotros los comunicadores. Ahora usted lo que me está diciendo es, mire, nosotros ayer tuvimos, no sé, 3.000 casos, 2.000 y pico de casos, pero esos 3.000, 2.000 y pico de casos están relacionados un poquito el lunes, un poquito el martes, un poquito el miércoles y así sucesivamente, más los del día viernes. Yo lo que le quiero preguntar concretamente es, ¿cuántos casos reales tenemos diarios en la ciudad de Buenos Aires, en la Argentina? Por ahí esto usted no lo sabe, imagino que sí, pero ¿cuál es la realidad de casos que tenemos a diario, Quirós? Bueno, es una pregunta muy importante y por eso yo siempre digo, observen la curva de casos que informa el gobierno de la ciudad sobre los casos de la ciudad, que es donde está la información ordenada de manera apropiada y no sobre el día que se cargaron o se reportaron. Ahora, naturalmente ocurre así. El día viernes reportamos casos del lunes, del martes, del miércoles y del jueves,
y luego a lo largo de los próximos días vamos a reportar casos que ocurrieron el viernes también. De manera que lo importante es ver la curva. Lo que nosotros hemos visto en los últimos días, que hay un cambio de la velocidad de la curva, que los casos en la ciudad han dejado de crecer. No han descendido, pero han dejado de crecer. El día miércoles, el día jueves y el día viernes estamos observando cierto cambio de la pendiente que venía. Lo vamos a poder confirmar cuando al día lunes de la semana próxima hayamos juntado todos los casos de la semana anterior y estemos seguros de lo que estamos representando. Pero es una pequeña diferencia que es importante que la gente tenga la capacidad de observar, sobre todo cada ciudadano argentino de la ciudad donde vive, porque te vuelvo a repetir, los casos argentinos en su conjunto son una mala descripción de lo que le pasa a cada ciudad, ¿no? Ahora, doctor, le hago esta pregunta, Quirós. Esto que usted me grafica, esta curva, ¿también es a nivel país de esta manera o solamente usted me está haciendo un análisis de la ciudad de Buenos Aires? No, yo solamente hablo de la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que es una mala descripción hablar de países en una enfermedad que cursa localmente. Bien. Entonces, creo que cada ciudad debiera expresar ciudad o gran conglomerado urbano, ¿no es cierto? Estamos hablando de grandes conglomerados urbanos. Cada conglomerado tiene su evolutividad temporal, tiene sus características de tipo de variantes que están circulando, tienen su dinámica del comportamiento social, tienen su estrategia de testeo. Vos hablabas de testeos al principio. Te quiero decir es que la ciudad de Buenos Aires viene testeando más de 20.000 testeos por día y viene siendo más del 20% de los testeos de la Argentina. Entonces, vos no podés comparar la curva de la ciudad, que es una ciudad sobretesteada, con la curva de la Argentina, que venía subtesteada. Entonces hay cuestiones que hay que saber entender y mensurar cuando uno mira los datos de la epidemiología nacional. Quirós, yo le preguntaba en el comienzo de la última pregunta la cantidad de casos. Hoy usted tiene un promedio de casos que tiene la ciudad de Buenos Aires a diario, teniendo en cuenta el contexto de lo que se carga a diario y no con días posteriores. Sí, cuando vos organizás los casos por el día que tomó el hisopado y hacés lo que se llama técnicamente la media móvil de los últimos 7 días, que es la forma más apropiada de representar esta epidemia, ¿no? ¿Qué es la media móvil de los últimos 7 días? Los casos de hoy y los últimos 6 y un promedio, porque Bien. siempre se testean menos los fines de semana, Claro. más los días de semana. Cuando uno hace la media móvil de los casos de la ciudad de Buenos Aires, llegamos hasta 2.800 casos de media móvil, en el peor momento de nuestra curva de lo que estamos viendo hasta el día de hoy, que fue la semana posterior a la Semana Santa, que fue una semana muy dura, y en la semana subsiguiente, que es la que estamos terminando, esa media móvil tiende a estabilizarse, deja de crecer, y seguramente para el día lunes o martes podremos juntar todos los casos del jueves, del viernes y del día de hoy, y tener con claridad qué está pasando en estos días. Pero hay cierta tendencia a estabilizarse en los casos por día. Quirós, también en esta nota le agradezco que me la haya dado porque sirve, me parece, que para aclarar un montón de cosas a la gente que por allí están dando vuelta y que también generan algún tipo de temor a la sociedad. Venimos hablando de cuándo pueden repercutir los casos de Semana Santa, ¿no? Inclusive lo hablábamos con Marcela Giorgi cuando arrancábamos el programa, me decía, y ojo que la semana que viene pueden crecer los casos porque los de Semana Santa pueden impactar, y yo le decía a Marcela, mira, me parece que lo que se dijo fue que fueron la semana pasada, y la verdad que mejor que usted nadie para que me lo aclare. ¿Cree que los casos de Semana Santa en su gran mayoría, si hubo, ya impactaron o están por impactar? Bueno, hay dos fenómenos acá, la foto y la película, ¿no? En la foto, lo que ocurre un día se ve 7 a 10 días después. De manera que el efecto de los 4 días de Semana Santa ya están a la vista. Ya pasaron, claro. Se están completando probablemente en lo que fue esta semana, ¿no es cierto? Es decir, que eso yo diría que está terminado. Bien. Por supuesto que ahora la foto que estamos buscando es la foto del impacto de las medidas del viernes anterior, Claro, que claro. se están viendo entre hoy y el martes que viene. Ahora, esa es la foto. Luego la película dice lo siguiente. Si bien la foto es que se termina allí, todas esas personas que ya se contagiaron en Semana Santa también potencialmente contagiaron a alguien. Entonces toda foto tiene algún remanente posterior, que es la persona que se contagia en Semana Santa, se expresa 7 días después, pero luego dentro de su casa contagia a alguien que se expresa unos días después también. Entonces hay una foto muy fuerte que es 7 de 10 días y una pequeña película que tiene cierta demora con posterioridad. Doctor, quiero preguntarle, si usted está preocupado, está tranquilo o está ocupado respecto al sistema de salud, a las camas de terapia intensiva en la ciudad de Buenos Aires, porque también mucho se habla de esto respecto a las camas de la salud privada y a la cama de la salud de la ciudad. ¿Usted está tranquilo, está ocupado, está preocupado? Cuando arrancamos la nota me dijo está tenso. ¿Me cuenta cómo está usted?
Sí, claro. Primero de todo, tranquilo es una palabra que desapareció de la vida de nosotros el 1 de marzo del año pasado, ¿no? Ahora, entre preocupado y ocupado, las dos cosas tienen que ir de la mano, me parece a mí. Sobre todo hay que ocuparse, planificar, anticiparse primero, y luego, por supuesto, estar atento sobre todo el componente más humano y sobre todo de los trabajadores de la salud y de los pacientes que estos trabajadores tienen que atender, ¿no? Dicho todo esto, lo que nosotros vemos con claridad es que ha habido un aumento muy importante de internación por pacientes COVID en la terapia intensiva, y que todo este periodo, aunque estos últimos días eso se ha logrado un poco mejor, hemos tenido además las terapias intensivas muy ocupadas por pacientes que veníamos atendiendo. Claro. Entonces la combinación de las dos olas, de la de recuperación de patologías que se habían perdido de cuidar el año pasado, más esta nueva ola que aceleró rápido, fue una combinación muy dura que todo el sistema de salud ha tenido que administrar. Yo te diría que en estos días últimos y en los que vendrán, seguramente podremos focalizar toda la potencia del sistema de salud solo al sistema COVID y a las necesidades urgentes y emergentes que también las hay, y esperamos que poder atenderlos de manera más ordenada en los próximos días. Pero decididamente la curva tiene que descender, porque si la curva no desciende, la cantidad de internados de terapia intensiva va a seguir creciendo. ¿Cuántas camas usted cree, doctor, o cree o sabe, que están destinadas en terapia intensiva a otras patologías que no son de COVID? Bueno, en el subsector privado son casi la mitad. Si vos ves los datos del sector privado, ellos tienen, cuando hablo del sector privado de la ciudad, estoy refiriéndome al privado, a la seguridad social, a los universitarios, a los nacionales, ¿no? Todo ese sector tiene en la ciudad de Buenos Aires cerca de 1.550 camas de terapia intensiva operativas. Y de esas 1.500 camas de terapia intensiva operativas estamos ocupando al día de hoy casi 600 para COVID. Es decir, que el resto de las camas, unas 600 más o un poco más de ellas, 700, están ocupadas para no COVID, y siempre hay algunas camas libres en los sanatorios o clínicas más pequeñas, ¿no? Porque cuando uno habla de terapia intensiva que están muy, muy completas, siempre habla de las terapias más prestigiosas, las que todo el mundo quiere ir y rápidamente lleva a su familiar. Claro, claro. Entonces hay una distribución asimétrica allí, pero de todas maneras, digamos, la realidad de los números grandes del sector privado son así. Del subsector público, al día de hoy, tenemos unas 250 camas de terapia intensiva ocupadas con pacientes COVID y tenemos unas 160 camas ocupadas de terapia intensiva con pacientes de otras patologías. Es decir, que estos son los números, y la realidad es que tenemos que seguir trabajando en disminuir los contagios para disminuir el uso de la terapia intensiva de un lado, seguir fortaleciendo la terapia intensiva. Nosotros nos reunimos todos los días con el subsector privado, coordinando, facilitándole la obtención de nuevas camas, de que puedan expandir, que puedan coordinar entre ellos mismos de los lugares donde están más tensos a los lugares donde tienen más capacidad, y todos los días trabajamos en ampliar la capacidad del sector público para que cada semana tengamos más capacidad de respuesta, ¿no? Ministro Quiroz, ¿a usted le consta que hoy es más difícil en la ciudad de Buenos Aires o en el país inclusive, pero le hablo de la ciudad de Buenos Aires porque es su distrito, que hoy es más difícil y hay que deambular un poquito más para conseguir una cama, la búsqueda de un paciente a la hora de ser internado por COVID? Como te dije hace un ratito, el sistema, lo que hay que hacer es construirlo en sistema, que no sean estamentos estancos, ¿entendés? Vos tenés una cobertura y tenés 3 lugares de internación, y esos 3 lugares son muy prestigiosos, pueden estar ocupados. Pero luego hay un conjunto de efectores sanitarios de la ciudad que no atienden esa cobertura, pero tienen camas disponibles. Entonces la tarea nuestra es volver un conjunto de coberturas particulares que funcionan como silos, como lugares relativamente contenidos, en un sistema que permita la interacción y el fluido de patologías o de pacientes que requieran cuidado de una clínica a la otra. Esa es la tarea que estamos haciendo. En el sector público está realizada hace rato y estamos facilitando en el sector privado que coordinen y cooperen, ¿no es cierto? Al disminuir la edad de los contagios, ¿ha bajado la internación respecto a la primera hora, Quiroz? Bueno, ese es otro dato muy, muy importante y tiene un componente muy alentador, ¿no? Lo primero que hay que decir es que en esta nueva ola, que prácticamente tenemos el doble de casos por día de lo que tuvimos en agosto, en esta nueva ola que tenemos el doble de casos por día, en realidad los mayores de 80 años no aumentaron en relación a la curva de agosto. Y la primera cuestión que tenemos que decir es que el crecimiento de casos de esta segunda ola es sobre todo en los grupos de 15 años a 60 años, pero muy, muy fuerte entre 20 y 40. Entonces, eso es, lo que está representando es que la vacunación en los mayores de 80, que fue la primera, y en los mayores de 70, que es lo que estamos viendo ahora,
ha logrado disminuir el riesgo de esa franja, que es la más vulnerable, a la enfermedad y por supuesto también a la enfermedad grave y mortal. Así que eso es una buena noticia de un lado, porque en la medida que progrese la vacunación vamos a proteger a los más vulnerables, que todavía nos faltan los mayores de 60, las personas que tienen enfermedades acompañantes, y eso va a hacer que, más allá de que exista una ola que pueda estar entre nosotros a lo largo del invierno, esa ola no va a generar daño social significativo. Y ese es el objetivo de progresar rápidamente con la campaña de vacunación, ¿no? Ministro Quirós, le hago una pregunta. ¿Hasta cuándo tiene vacunas la ciudad? Nosotros, de las que nos han entregado hasta el día de hoy, ya hemos vacunado todo, nos quedan unas pocas vacunas que estamos usando para programas específicos. Ahora tenemos una gran noticia, y es que nos han comunicado ya que el día de mañana nos entregan las vacunas que están llegando de AstraZeneca por la compra de COVAX, de manera que el día lunes vamos a poder retomar la campaña de vacunación de manera intensiva. Quirós, Marcela Giorgi, ¿cómo le va? Hola Marcela, ¿cómo estás? Bien, ¿en qué etapa está la compra de vacunas de la ciudad? Porque sé que estaba muy complicado ese tema a los laboratorios. Es que en realidad fue un cambio tardío de la estrategia de la Nación, ¿no? Claro. Digamos que nos han comunicado hace 3 semanas que cambiaron de estrategia, que nosotros podíamos intentar comprar vacunas en un momento donde, por supuesto, las vacunas que son de gobiernos, como las chinas y las rusas, solamente la entregan a gobiernos nacionales. Y las vacunas que son de empresas, de entidades privadas, las empresas tienen comprometido a gobiernos nacionales la fabricación de los próximos meses, con lo cual realmente es un desafío que no es para ahora, no es para cuando las necesitamos. Nosotros a partir de ese momento empezamos la intensificación de la intencionalidad de compra, todas las empresas nos comunican lo mismo. Cuando terminemos de cumplir nuestros compromisos con las naciones, no hay ningún problema de tomar compromisos para las subnacionales, pero eso va a significar que al menos van a pasar 2, 3 o 4 meses, momento en el cual la situación ya habrá pasado, ¿no? Uh-huh. Doctor, lo quiero meter, si me ayuda, no sé si en un lío, pero en algo que me pueda ayudar a entender o explicar, porque hay un tema que se va a venir en el fútbol, que creo que es un tema médico importante. La Conmebol ha comunicado, a través de una gestión del presidente Lacalle Pou, que ha hecho una gestión con la vacuna Sinovac, ¿sí? Donde han recibido 50.000 dosis, los cuales esas 50.000 dosis, doctor Quirós, están destinadas a los equipos para jugar la Copa Libertadores de América, inclusive la Copa América. Por lo que tengo entendido, esta vacuna no ha sido aprobada por el AMAT aquí en la Argentina. Creo, corríjame, doctor, por favor, si es que estoy equivocado, pero creo que no hay una aprobación. Y yo le quiero preguntar qué es lo que pasa si la Conmebol mañana a Boca, a River, al equipo de Radio Mitre o al equipo de la Ciudad de Buenos Aires, para competir en ese torneo, pide que esta vacuna se dé sin la aprobación del país. ¿Me puede ayudar? Bueno, me haces una pregunta un tanto compleja que lo debería contestar el Ministerio de Salud de la Nación, pero en principio, y tomando con cierta prudencia mi respuesta, porque no soy un experto en aspectos legales, en la Argentina esa vacuna efectivamente no está aprobada, hasta donde yo tengo información, con lo cual un medicamento que no está aprobado requiere un permiso especial del ANMAT para ser aplicado. Bien. Entonces, si la institución ANMAT no permite que esa vacuna entre en la Argentina, difícilmente se le puede aplicar a un jugador de fútbol, ¿no? Diferente si el jugador de fútbol estuviera físicamente en un país donde esa vacuna sí estuviera aprobada. Te pongo un ejemplo. Si los jugadores fueran a Santiago de Chile y se aplicaran la vacuna allí, no veo ninguna dificultad. Pero dentro de la Argentina no puede entrar al país un medicamento que la ANMAT no haya aprobado o haya liberado una aprobación especial por algún motivo. O sea que la posibilidad es que la Conmebol cite a Chile, a Uruguay, a Paraguay, donde está aprobada la vacuna, a los futbolistas argentinos y los vacuna allí, por ejemplo. Sí, no tengo idea si tiene voluntad de hacer eso, pero eso legalmente sería legal en el entorno nacional, ¿no? Quirós, vayamos al tema de las escuelas y los colegios, y con esto le agradezco mucho la nota. ¿Están preocupados? ¿En qué sentido? En el sentido de lo que puede pasar, Marcela me contaba, lo contó Alfredo Leuco aquí, respecto a que pueden haber reuniones de madres y padres que nucleen a chicos en casas con profesores particulares y armen una burbuja propia. Está bien. Bueno, digamos, lo primero que nosotros estamos ocupándonos es de hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para continuar con la presencialidad, ¿no es cierto? Porque así como estamos preocupados por la epidemiología y aportamos y apoyamos las medidas que tomamos el viernes anterior,
apoyamos las medidas porque apuntaban al mecanismo de contagio que tenía la epidemia. Ahora, estamos convencidos que la presencialidad no aporta a los mecanismos de contagio de la epidemia y, sin embargo, la falta de presencialidad genera un daño que potencialmente es irreparable para los niños, ¿no? Y ya lo hemos constatado el año pasado. De manera que lo primero que estamos haciendo es ocupándonos para poder sostener la autonomía de nuestra ciudad y con la evidencia científica que tenemos en la ciudad, continuar con los protocolos y con el cuidado, la presencialidad en la escuela. Luego, si eso no se logra o no ocurre, por supuesto es que estamos recomendando a todo el mundo que cumplan la normativa vigente. Eso significa, no se pueden hacer reuniones sociales, ni familiares, ni laborales, ni ningún tipo, dentro de las propiedades privadas, porque están prohibidos por el DNU. De manera que no estamos recomendando eso. Ahora, si durante el día, en un lugar abierto, en burbujas de hasta 10 personas, se encuentran grupos escolares y hacen actividades escolares, eso está dentro de lo que está permitido en la ciudad. De manera que eso se podría organizar bien, siempre cumpliendo los protocolos, ¿no es cierto? Queda claro que los establecimientos no contagian. ¿La movilidad tampoco, doctor Quirós? Eso depende cómo se haga la movilidad. Vos fíjate que más del 70%, los datos que tiene el Ministerio de Educación de la ciudad indican que el 75% de los niños que van a la escuela lo hacen con transporte privado, ya sea caminando, en bicicleta o en su propio vehículo privado. De manera que ahí no hay ningún riesgo de contagio. Ahora, por supuesto que el otro 25% hay que cuidarlo. Y si ese fuera el problema, lo que hay que trabajar es en un transporte de cuidado, no en cerrar la escuela. Claro. La foto de Constitución a las 6, 7 de la tarde, cuando toda la gente deja la ciudad de Buenos Aires y vuelve a provincia, o viceversa a la mañana, ¿le preocupa esa foto, esa imagen? Sí, por supuesto, y ahí hay que trabajar. Y vos sabés perfectamente bien que el tren es de jurisdicción nacional. Nosotros podemos cooperar en algo, pero allí hay que trabajar intensamente. En general, el porteño tiene mucho menor participación de viaje en tren, ¿no? El porteño viaja sobre todo en transporte urbano, sobre todo capitalino, a veces interurbano también, y en transporte de subte. Y ahí es donde nosotros más ponemos nuestro foco. ¿Los subtes no se llenan, por ejemplo, a las 6 de la tarde, una hora pico, doctor? Bueno, excepcionalmente sí. Nosotros tenemos controles de entrada a la puerta de los subtes para que ocurra lo menos posible, pero donde ocurriera lo tenemos que corregir. ¿Ese puede ser el foco de contagio más grande que estamos teniendo hoy o no? No, lo que nosotros vemos en las investigaciones epidemiológicas, vos sabés que todos los enfermos de cada día los llamamos por teléfono, al 90% los podemos ubicar porque el teléfono está bien, porque nos atienden, sí. Y hacemos una investigación de cómo fueron sus últimos días, cómo potencialmente se contagió. Lo que venimos identificado, y por eso las medidas del viernes anterior, es que la mayor parte de los contagios tienen que ver con encuentros sociales, familiares, de encuentro con amigos, encuentro con familia, el fin de semana, a la noche, o laborales, en los mediodías, en la oficina, en algún lugar cerrado, mal ventilado y con poca protección. Ese es el principal mecanismo. Algunos otros con la nocturnidad, encuentros de adolescentes o de gente no tan adolescente, más bien de edad media, que se encuentran para festejar, para socializar. Eso es el principal mecanismo, explican un porcentaje muy significativo de los casos de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, que el transporte con viernes pasado. Perdón, entonces el transporte con distancia social, con un control de la aplicación, con todo eso, no es de riesgo. Eso está documentado en todos los lugares del mundo. El transporte se vuelve un lugar de riesgo cuando está cerrado, mal ventilado, hay mucha gente sin protección. Es lo mismo, te quiero aclarar, no solamente el transporte público, el privado es lo mismo. Si van 4 personas que viven en 4 familias en un auto con la ventanilla cerrada y uno está enfermo, los otros 3 se van a enfermar. De manera que los lugares cerrados, mal ventilados, con poco aire, donde se comparte el aire que se contamina de alguna manera, por decirlo fácil, por supuesto que es un lugar de riesgo. Ministro, queremos ahora sí la última y no lo molesto más. Si siguen creciendo los casos, ¿ve la posibilidad de una vuelta a fase 1? Nosotros siempre decimos, aquí lo importante es que las medidas se tomen en base a la evidencia, no solamente de la cantidad de casos, sino los mecanismos de generación de esa cantidad de casos, evaluando que la medida evite ese mecanismo y esos casos que estamos viendo y que la medida tenga más impacto sanitario positivo que impacto social, económico y de otros aspectos de la salud negativos. Entonces, para responder a tu pregunta hay que ir viendo día a día y semana a semana la realidad, mostrándosela a la gente y explicándole a la gente por qué proponemos esta medida. Hasta el viernes anterior lo veníamos logrando.
Del viernes anterior a esa parte perdimos esa capacidad y lo que tenemos que hacer es seguir dialogando con el gobierno nacional y el de la provincia para recomponer ese vínculo, porque la sociedad necesita que le hablemos con claridad, coordinadamente, cooperativamente y tener un mensaje bien claro de lo que ellos tienen que hacer. Si alguien se quiere testear en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué es lo que debe hacer? Si tiene síntomas, tiene que ir a su prestador privado o la unidad febril pública que tenga cercano o los 28 dispositivos detectar que tenemos distribuidos por toda la ciudad. Si alguien está asintomático o tiene sospecha o se quiere testear porque estuvo con alguien enfermo, primero, antes de los 7 días no tiene sentido. Si estuviste con un enfermo, aislate durante 7 días. A partir del 7º día, que es cuando empieza a ser útil el testeo, tenemos 4 dispositivos donde entras con el auto, te testeamos y te vas a tu casa fácilmente. El dispositivo de la Rural, el dispositivo Costa Salguero y desde ayer hemos inaugurado 2 nuevos dispositivos. Uno que está en Movistar Arena y el otro que está en el centro de la ciudad. Pueden entrar en la página de la ciudad y fijarse la dirección exacta de cada uno de ellos. Acérquense, la accesibilidad del testeo en la ciudad de Buenos Aires es plena, no tienen por qué hacer colas en la SUJU, no tienen por qué perder su tiempo, pueden ir directamente a los dispositivos. Esto que les digo, la forma es tomando un turno con el celular dentro del sitio de Buenos Aires Gobar / coronavirus y ahí van a tener los lugares de testeo. Doctor Quirós, gracias por la nota, le pido disculpas por lo extenso, pero me parecía importante también poder llegar a la gente y que entienda algunas cosas que están por allí dando vueltas. Por favor, gracias a ustedes y saludos a toda la audiencia. Que siga muy bien, ¿eh? El doctor Fernán Quirós, extensa nota.